Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a meditar en esa porción de la Escritura bajo el tema Evangelio verdadero versus Evangelio diferente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre, que estás en la gloria de los cielos, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar una vez más, Señor, delante de ti para alabar, bendecir y exaltar, Señor, tu santo nombre. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ilumines, Señor, en esta noche, que tú nos bendigas grandemente, Señor, a través de tu palabra, que tú, oh Dios, confortes nuestros corazones y hables a cada uno de nosotros. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy queremos meditar en esa porción que acabamos de leer bajo el tema Evangelio verdadero versus Evangelio diferente. La palabra de Dios nos muestra que hay un solo Evangelio verdadero. Y el Evangelio verdadero consiste en las verdades que Pablo escribe en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Porque yo os he predicado el Evangelio que yo mismo recibí, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Así que cuando anunciamos el Evangelio, eso es lo que proclamamos. Este Evangelio resulta un poco difícil para las personas porque ataca el orgullo del hombre. La salvación que predicamos, el verdadero Evangelio, es por la gracia de Dios.
no depende de los méritos del hombre, ni de sus obras. Este libro de Gálatas está atacando principalmente esa falsa enseñanza que había pervertido el verdadero evangelio. La enseñanza de que era necesaria las obras para poder ser salvo. Lo que este texto nos enseña es que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Eso es lo que nos dice este texto, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Así que Jesús se entregó a una vida perfecta y se entregó después a una muerte en la cruz a causa de nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Lo que nos dice Gálatas, Dios se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. No librarnos de la presencia de este siglo malo, sino librarnos del poder y de la influencia de este presente siglo malo. Así que el Señor Jesucristo dijo, no te ruego que los quites del mundo, pero te ruego que los guardes del mal. Así que Dios, Jesucristo, se entregó para librarnos de la influencia de este siglo o de este mundo. Por eso dice también el apóstol Juan que quién es el que vence al mundo, sino aquel que es nacido de Dios. La fe nuestra en Jesucristo es la que nos ayuda a vencer el mundo. Dios nos ha librado del presente siglo malo y lo ha hecho a través de Jesucristo, no de su presencia, sino de su influencia y de su poder sobre nosotros, conforme a la voluntad de Dios Padre. La muerte de Jesucristo es una obra en la cual toda la Trinidad estuvo en acuerdo. Este pasaje en Gálatas nos dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, pero Juan 3:16 nos dice que el Padre dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo estaba en una sola idea, en un solo pensamiento, y era que Jesucristo pudiera morir o darse a sí mismo por nuestros pecados para la gloria de Dios. Entonces, este evangelio resulta ofensivo porque ataca el orgullo del hombre. El hombre quiere hacer algo para merecerse la salvación, pero el verdadero evangelio le dice que él no puede hacer nada, que él es incapaz de hacer algo con lo cual se pueda ganar la salvación. Entonces viene un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo empieza todas sus cartas haciendo su presentación. En este texto también él hace su corto saludo y su presentación y saluda a los Gálatas y les dice que la gracia y la paz estén con ellos. Y después inmediatamente empieza a hablar del tema que él quiere tratar. Es muy diferente la carta de los Gálatas a las otras cartas, donde después de su saludo, él da gracias a Dios por vosotros, ruego por ustedes cada día en mis oraciones, vuestra fe se divulga, que estáis firmes en el Señor, doy gracias a Dios por ello, que Dios les ha iluminado, Dios les ha dado revelación, Dios en todas las cartas, ¿verdad? Vemos Romanos, vemos Tesalonicenses, vemos Corintios, en todas esas cartas hay una cuestión de estas, pero en Gálatas no, él quiere ir directo al tema y lo primero que dice es: estoy asombrado, asustado de que tan pronto os hayáis alejado de Jesucristo y que
hayan sido embrujados. Es la palabra original ahí, ¿verdad? Hayan sido seducidos por un evangelio diferente, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Ahora, este evangelio diferente en realidad no es tan diferente. No hay otro evangelio, no hay otra buena noticia, ¿verdad? La Biblia dice que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cual nosotros podemos ser salvos. Así que no es otro evangelio del mismo tipo o de la misma clase. No, ni tampoco es otro camino diferente de una buena noticia por el cual pueden ser salvos. No, en realidad es el mismo evangelio, pero es un evangelio pervertido. Y es aquí donde tenemos que parar las orejas, porque realmente el evangelio falso, el evangelio diferente, para que pueda pegar, tiene que tener muchos elementos del verdadero. Hace algunos días estábamos hablando con un cliente y bueno, ellos creen en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos creen que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Pero adicional a eso, ellos creen en la intercesión de la Virgen María. Aparte de eso, ellos creen que las obras es lo que realmente hace que nosotros seamos salvos. Ellos creen que la manera de poder llegar al cielo es a través del buen comportamiento. Y solo hay, hermanos, dos tipos de iglesias en el mundo. Las iglesias que predican que la salvación es por la gracia en la fe de Jesucristo, y las iglesias que creen que hay algo más que hacer para poder ser salvos. No la sola gracia, sino algo más. Y entonces podemos ver nosotros en todas las demás, ¿verdad? Que hay que pertenecer a la iglesia o que hay que hacer cierto tipo de ritos o que hay que hacer cierto tipo de obras. El evangelio en realidad contiene elementos del evangelio verdadero acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la misma escritura, pero tiene perversiones, tiene cosas adicionales que hacen que realmente no sea el puro y el verdadero evangelio. Ahora, el evangelio diferente tiene algunas características que son letales, son letales. Y nosotros debemos tener ciertas actitudes hacia ese tipo de evangelio diferente cuando alguien viene con algo que pervierte el puro evangelio. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que el evangelio diferente hace que las personas se alejen de Cristo y de su gracia. Es lo terrible de este evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Eso es lo que dice el verso 6. Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El evangelio diferente rompe nuestra relación con el Señor Jesucristo. Rompe nuestra relación con aquel que nos llamó. El evangelio diferente es realmente una trampa. Es una trampa. La vez pasada escuchaba a alguien decir que dos barcos iban a rescatar a un grupo de náufragos, pero uno de los barcos en realidad era un camino a la muerte.
porque ese barco tenía algunas bombas que pronto iban a explotar. Quizás sea una historia ficticia, pero es una clara ilustración de lo que es el evangelio diferente. El evangelio verdadero es aquel barco que nos lleva a la salvación. El evangelio diferente es un camino que parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Así que las personas que abordan este barco que lleva bombas en su interior y que están por explotar, en lugar de lograr salvarse, encuentran más rápido su muerte. Así que el evangelio diferente hace que las personas, en lugar de acercarse a Dios, se alejen de Dios. Cuando una persona empieza a poner su confianza en sí mismo, cuando una persona comienza a poner confianza en sus obras, cuando una persona empieza a poner su confianza en la iglesia a la que pertenece, a la denominación que pertenece, cuando una persona empieza a poner su confianza en un evangelio diferente, fuera de la gracia de Cristo, entonces se aleja de Dios, se aleja de Cristo. El evangelio diferente también es perturbador. Dice este texto que no que haya otro evangelio diferente, sino que alguno os perturba. Y es que las personas que traen un evangelio diferente normalmente no van a las personas que no son salvas. Normalmente ellas van a perturbar a los que han encontrado o los que están por encontrar el camino de salvación en Jesucristo. Todas las sectas trabajan así, aunque ciertamente reclutan a algunos de las personas que están en el mundo y los llevan por un camino a la muerte, están perturbando a los que están en el verdadero evangelio. Así que hay que tener mucho cuidado. Siempre hay alguien que diga, y en su iglesia hacen esto, y en su iglesia hacen lo otro, y en su iglesia creen en esto, y en su iglesia creen en lo otro, y empezar a poner en duda todas las creencias básicas bíblicas que practicamos para enseñar cosas que son diferentes. Me gusta cuando Rick Warren dice que hay mucha gente que se va tras cosas nuevas. Son diferentes de la verdad del evangelio. Y él dice, si algo es nuevo, es falso. Y es una gran realidad. No puede haber nada nuevo porque todo está escrito hace más de 2000 años en la palabra de Dios. Si alguien viene con una nueva enseñanza, con una nueva revelación, con un nuevo evangelio, entonces tenemos que tener cuidado, porque ellos buscan perturbar y pervertir el evangelio verdadero. El evangelio diferente no debe ser aceptado. El evangelio diferente no debe ser creído. Y eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, o sea, él mismo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esta palabra que es tan fuerte, la repite. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, no debemos recibir esas nuevas revelaciones que una persona dice haber tenido. Puede ser un ángel del cielo que venga con un mensaje diferente al mensaje puro del evangelio. Debe ser rechazado, no debe ser creído. Este evangelio diferente debe, como aquí se menciona, ser objeto de maldición, sea anatema. Y usted puede pensar cómo nosotros vamos a maldecir, cómo no vamos a mostrar el amor. Pero cuando se trata de las almas y de gente que quiere
pervertir el verdadero evangelio para hacer que las almas se pierdan. Es una lucha que realmente merece que tengamos todo el celo de Dios para oponernos. Así que el apóstol Pablo menciona palabras fuertes aquí, ¿verdad? Y dice que si alguien está pervirtiendo el evangelio, o si alguien viene con un evangelio diferente, debe ser maldecido, sea anatema. Hay una que es tan seductora del evangelio diferente, y es que el evangelio diferente busca el favor de los hombres. El verdadero evangelio no busca el favor de los hombres, sino que busca el favor de Dios. Dice en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara, no se siervo de Cristo. El evangelio diferente tiene esta cualidad. Es algo que la gente quiere escuchar. Es un mensaje motivacional, es de repente un mensaje lleno de avaricia, es un mensaje que toca las debilidades morales nuestras, pero las acomoda, las suaviza y nos hace disfrutar de ese tipo de mensaje. Hemos tenido ocasiones en la iglesia donde personas me han dicho, pastor, mire, yo sé que ando mal y yo sé que estoy en pecado, pero mire que yo no quiero escuchar que estoy en pecado. Yo quiero escuchar algo que me anime, algo que me dé alegría, algo que me guste, algo que realmente sea algo que me agrade escuchar. Y es por eso, hermano, que los falsos maestros se vuelven tan populares, hermano. Y todo hombre de Dios de repente siente esa tentación de querer ser popular y que la gente lo acepte y que la gente lo alabe. Y entonces se busca, en lugar de agradar a Dios, a ver qué podemos decir que pueda agradar a la gente. El peor error que puede cometer un siervo de Dios es ese, ¿verdad? Buscar agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Me gusta cómo los predicadores del pasado decían que el hombre de Dios debe esconderse detrás de la cruz de Cristo, de tal manera que la gente no admire al hombre, sino que admire a Jesucristo. De tal manera que la gente no dé gloria al hombre, sino que la gente dé gloria a Cristo. Pero el mensaje que escuchamos hoy, hermano, en muchos lugares, es un evangelio realmente pervertido, que le dice a la gente lo que quiere escuchar, porque es un mensaje que busca agradar a los hombres y es un mensaje que busca popularidad. Por eso es que hay que tener tanto cuidado, porque es una voz tan agradable, es una voz que nos seduce. El apóstol Pablo decía a los corintios que se temía que le sucediera a ellos como había sucedido con Eva, que la serpiente con su astucia los había extraviado de la lealtad y la fidelidad a Dios. Hoy hay mucho mensaje que no es bíblico. Es un mensaje humanista. Cuando escuchamos mensajes de que nosotros tenemos las capacidades, que nosotros tenemos los talentos, las habilidades, que si nos proponemos algo lo podemos lograr, que si hacemos el esfuerzo vamos a hacerlo, que hay que ser positivos siempre, de que hay que... Todos esos mensajes, hermanos, no se centran en Dios, se centran en los hombres. Aún la confesión positiva, ¿verdad? Que la gente dice que si declara algo, eso va a ocurrir. Y todas estas cosas nos muestran solamente orgullo y una
una confianza en sí mismos. No es una confianza en Dios, sino en sí mismos. Y aún para la salvación del alma, están enfocados solamente en lo que la persona puede hacer por sí misma. Y el apóstol Pablo decía que si de esa manera nosotros pudiéramos lograr las cosas, entonces por demás había muerto Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que el verdadero evangelio no es algo que sale de los hombres. El verdadero evangelio es algo que viene de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, porque este evangelio que yo anuncio, yo no lo recibí de los hombres, sino lo recibí de Jesucristo, lo recibí de Dios. El verdadero evangelio es algo que puede fabricar, es un mensaje que el hombre puede hacer, es un mensaje que viene de parte de Dios, es un mensaje del Señor Jesucristo y es un mensaje transformador, transforma la vida de aquellos que lo reciben. A mí me encanta cómo finaliza este capítulo, ¿verdad? Porque él habla de que su conducta en otro tiempo fue perseguir sobremanera a la iglesia de Dios y asolarla, lo que dice el verso 13. Pero después dice que Dios lo llamó por su gracia y la gente empezó a saber de él. Y aunque no era conocido, dice el verso 22, de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Hay algo que realmente es maravilloso en el verdadero evangelio. Y es que el verdadero evangelio transforma la vida de las personas. Los pecadores se vuelven santos con el verdadero evangelio. No siguen en sus pecados. El que está en Cristo, en el verdadero evangelio, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y nadie que no haya nacido de nuevo, que no haya tenido una experiencia con el verdadero evangelio, puede ver o entrar en el reino de Dios. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así que la palabra de Dios nos hace renacer. Y es solamente el verdadero evangelio el que produce ese nuevo nacimiento en nuestra vida. Nosotros podemos saber si estamos en el verdadero evangelio en que hemos tenido una transformación en nuestra vida. Ciertamente ninguno de nosotros es perfecto. Ciertamente aún somos débiles y cedemos a las tentaciones y al pecado. Pero lo cierto es que no somos como éramos antes. Lo cierto es que Dios ha ido perfeccionándonos, ha ido santificándonos y que aún ahora, si fallamos a Dios, no lo disfrutamos. Al contrario, el que ha nacido de nuevo se siente muy triste de fallarle a Dios. Se siente indigno del favor de Dios por tantas fallas que comete. Él sabe que encuentra perdón, pero no se siente bien en estar una y otra vez cayendo en el pecado. Y su vida se va transformando poco a poco. Y el apóstol Pablo es un testimonio de cómo era antes y cómo el evangelio pudo transformar su vida. Al final de su carrera, él puede decir que ha peleado la buena batalla, que ha guardado la fe y que le espera la corona de vida. Hubo momentos en Romanos cuando prácticamente dice que el pecado todavía dominaba mucho en su vida.
pasajes donde dice que ya había avanzado mucho en su camino, como en Filipenses, cuando dice yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Y este último pasaje donde nos muestra que realmente estaba seguro de cómo él había sido en su vida y cómo ahora podía decir que había sido un fiel soldado de Jesucristo. Así que el verdadero evangelio transforma, el verdadero evangelio cambia. Y eso no se logra con ese evangelio adulterado, con ese evangelio pervertido, con ese evangelio diferente, que pone más énfasis en el hombre que en el mismo Dios, que busca agradar a los hombres antes que a Dios. Es el ruego de mi corazón que usted siempre pueda hacer una diferencia entre el verdadero evangelio y el evangelio diferente. Y se dé cuenta de que hay muchos que están hoy intentando pervertir el verdadero evangelio. Como hemos mencionado algunas cosas, ¿verdad? La prosperidad, el énfasis en el humanismo, el relativismo, todas estas cosas son filosofías que están pervirtiendo el verdadero evangelio. Mucha gente hoy está buscando algunos textos en la Biblia para apoyar tesis que no son tesis que salen de la Biblia, sino tesis que están dentro de otras áreas del conocimiento. Alguna gente está en el campo motivacional y entonces buscan un texto bíblico que se relacione con lo que ellos conocen y entonces dicen que es algo bíblico. Algunos están en el campo de la administración y entonces buscan algún texto de la Biblia que muestre que lo que ellos dicen es bíblico, pero todo viene de afuera. Ellos sacan sus verdades y toda su enseñanza de libros de administración, de libros de motivación o de libros de psicología o de libros de finanzas y después buscan un texto para poder aplicarlo. Sacan historias de gente que logró tal vez éxito material en la vida, aunque hayan tenido un desastre moral, pero toman esos ejemplos de esas personas y las citas de ellos y después de que han hecho toda una exposición en torno a esas cosas, buscan un texto bíblico que apoye todo lo que ellos ya traían de afuera. Esa es la perversión del evangelio y el evangelio diferente que nosotros debemos estar alertas para rechazar. Como dice el apóstol Pablo, que sea anatema.